Buenos días, hermanos. Oremos, por favor. Padre Santo, venimos a ti en esta hora, Señor, para darte gracias por traernos aquí, para adorarte y alabarte. Padre, tu palabra es la manera en la que tú nos has revelado acerca de ti mismo, el plan de salvación y Jesucristo, Señor. Por eso es tan importante, Señor, que nosotros entendamos y aprendamos a leer tu palabra, Señor, y a estudiarla. Bendícenos ahora, Señor, y que tu Espíritu Santo lleve esta enseñanza, Señor, a nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos crecer, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba escuchando un programa de radio y llamó una persona para conversar con un teólogo que es el dueño del programa, y entonces le dice algo como esto: si de acuerdo al apóstol Juan Dios es amor, y entonces 1 Corintios capítulo 13 versículo 5 dice que el amor no guarda rencor, entonces todos los hombres van a ser salvos, porque Dios no se va a acordar del pecado y va a perdonar a todos los hombres. Ese es un grave error, de sacar un versículo de aquí, otro de aquí, sacar conclusiones que no son lo que la Biblia enseña. Así como este hombre, que al final del programa demostró que ni siquiera era un creyente, era un ateo. Pero nosotros mismos, dentro de muchos creyentes, hacemos eso, o hemos hecho ese tipo de cosas. Entonces es tan importante que nosotros sepamos estudiar la Biblia, y por eso la clase pasada yo les dije que esto debe darnos temor, porque cuando nosotros decimos algo o llegamos a una conclusión que no es lo que Dios ha dicho, estamos poniendo en la boca de Dios palabras que Él nunca ha dicho o enseñanzas que Él nunca mandó. Entonces por eso es que nosotros, cuando antes de leer la palabra, antes de estudiarla, debemos orar y que su Espíritu Santo nos ayude a nosotros a llegar a las conclusiones, a las interpretaciones correctas, a lo que Dios nos quiere decir en su palabra. J.I. Packer, en su libro Teología Concisa, escribe lo siguiente: el cristianismo es la verdadera adoración y el verdadero servicio del Dios verdadero, el creador y redentor de la humanidad. Es una religión que se basa en la revelación. Nadie podría conocer la verdad acerca de Dios o sería capaz de relacionarse con Él de una manera personal si Dios no hubiera actuado primero al darse a conocer. Pero Dios así actuó, y los 66 libros de la Biblia, 39 escritos antes de que Cristo viniera, y 27 después, son juntos el registro, interpretación, expresión y encarnación de su autorrevelación. Todo hermeneuta o toda persona que vaya a hacer una interpretación de la Biblia debe reconocer y debe saber las características del libro que estamos estudiando. Eso es algo importantísimo. Vamos a ver qué pasa con él. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar características de la Biblia que son importantes para nosotros cuando estamos estudiando la palabra de Dios y cuando estamos tratando de hacer una interpretación
de los pasajes que vayamos a estudiar. Entonces, lo primero que vamos a ver es la doctrina de la revelación. La revelación no es más que un acto de comunicación de una persona a otra. Todos nosotros nos comunicamos. Existe la televisión, el teléfono, los periódicos, los libros. Todos esos son medios que nosotros usamos para comunicarnos con otras personas. Sin embargo, la revelación más importante es la que concierne a Dios mismo. Se trata de la manera en la que Dios se ha comunicado con nosotros los hombres. Pero algo importante para nosotros es que debemos saber que Dios se ha comunicado desde la eternidad. Siempre ha habido una comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios habla y siempre ha hablado, siempre se ha comunicado. Entonces nosotros, conociendo esto, debemos esperar que Dios, habiendo creado todas las cosas, habiendo creado al hombre, hemos de esperar que Dios ha de comunicarse con nosotros. Eso es algo, si Dios lo ha hecho siempre, entonces debemos esperar que Dios lo hiciera con nosotros. Y desde las primeras páginas de la Biblia, en Génesis, justo en el primer capítulo, tenemos 10 ocasiones en donde nosotros podemos leer, y Dios dijo, y Dios dijo. La revelación es la verdad que fundamenta el cristianismo. Fundamenta el cristianismo. Dios se comunica. Dios puso a Adán en el Edén y con él se comunicó y le reveló quién era él, le reveló su poder, su deidad, su soberanía, su majestad y le reveló su voluntad. Adán le dijo en Génesis 2 lo que no debía hacer y lo que podía hacer. Pero para nosotros debe ser algo impactante el reconocer que una vez que Adán cayó en pecado, Dios no lo echó fuera y se dejó de comunicar con él. No, aún en su pecado Dios continúa y continuó siempre comunicándose con el hombre, siempre. La palabra revelación viene del latín revelatio, que es tomada del griego, de la palabra griega apocalipsis, que originalmente significa quitar el velo o la cubierta de algo. Por ejemplo, lo podemos leer en Apocalipsis 1:1, que dice la revelación de Jesucristo. ¿Cómo es que Él se presenta? ¿Cómo es que Él se manifiesta? ¿Cómo definimos la revelación? Definimos revelación como la actividad soberana de Dios por la cual Él verdaderamente se revela a sí mismo y comunica ese conocimiento que de otra manera no podría conocerse. La diferencia o lo opuesto a revelación es la especulación. Y eso es lo que diferencia al cristianismo verdadero del resto de religiones, del resto de filosofías, del resto de espiritualidades, en donde tratan de conocer a Dios especulando por cosas, tratando de intentar conocer a Dios. Pero el cristianismo verdadero aprende de Dios directamente de la revelación que Dios nos ha dado a nosotros. Esa es la diferencia. En teología se distinguen dos tipos diferentes de revelación: la revelación general y la revelación especial. La revelación general la llamamos de esta manera porque es algo universal, es algo que Dios ha hecho para todas sus criaturas. Y la revelación general incluye la creación, la gracia común y la conciencia de cada hombre. Vayamos un momentito al Salmo 19.
Versículos del 1 al 4. Dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo son sus palabras. Entonces, Dios le habla al hombre y le dice de su sabiduría, de su poder, por medio de la creación. Los cielos cuentan su gloria. Un día le dice al otro sobre la sabiduría de Dios. Isaías 6:3. Hablando de, según el apóstol Juan, cuando ve a Jesucristo preencarnado en su trono, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la creación está llena de la gloria de Dios. Por todo lado podemos ver la gloria de Dios manifestada en su creación. Pero quizá el pasaje más revelatorio para nosotros con respecto a esta revelación general en la creación de Dios, la encontramos quizás en Romanos capítulo 1. La epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Empezando en el versículo 19. Y Pablo está hablando aquí de la culpabilidad de todos los hombres. Y Pablo dice, empezando en el versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, escuchen, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que el apóstol escribe aquí a la iglesia en Roma es que a través de toda la historia de la humanidad, Dios le ha contado a los hombres de su poder y su deidad. Cuando los hombres, los mayas, veían el sol, ellos debían saber que un ser superior todopoderoso había creado al sol. Pero ellos no tenían excusa de adorar al sol, o a la luna, o a las estrellas, o a los animales. Y es por eso que Pablo escribe al final: de modo que no tienen excusa. Ningún inca, maya, ninguna persona que no haya escuchado el Evangelio tiene excusa de no creer en Dios. Nadie, porque Dios les había manifestado quién era Él en la creación. Nadie tiene excusa. La gracia común, esto está incluido también en la revelación general para todos los hombres, porque es por medio de la gracia común que todos los hombres experimentan la misericordia, la bondad de Dios. Es Dios quien nos da a todos nosotros agua, alimento, trabajo. En el Salmo 65, versículos 9 al 13 dice, hablando de Dios: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos.
Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Salmo 104. Otro pasaje que habla de la gracia común de Dios hacia toda la humanidad. Versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Es Dios quien provee todas las cosas para el provecho de toda la humanidad. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo mismo. En Mateo capítulo 5, versículo 45. Y Cristo en el Sermón del Monte dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los buenos nada más. No, dice sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La gracia común de Dios es para los malos y para los buenos, para los justos y para los injustos. Es la manera en la que Dios, como dije antes, demuestra su bondad para las criaturas que Él ha creado. Y luego Pablo, no vamos a ir ahí, pero Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 17, le dice a los paganos que estaban en Listra: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto es lo que Dios hace. Y esos paganos en Listra debieron reconocer esto. Ellos debieron saber que Dios, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, era quien les daba a ellos todo. El resultado de esta gracia común es que el mundo no es tan malo como debería ser si Dios nos hubiera dejado a nosotros solos, abandonados. Dios en su misma gracia común retiene la maldad de los hombres. Ahora, otra parte de la revelación general es la conciencia. Dios creó a todos los hombres a su imagen, a su imagen. Y a cada uno de nosotros le ha puesto su ley en nuestros corazones. Todos los hombres, lo quieran aceptar o no, saben que matar a alguien es malo, que robar lo que no es mío es malo, que mentir merece castigo. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos estas cosas? ¿Por qué somos entes morales nosotros? Si Dios no existiera, el mal y el bien serían totalmente relativos. Pero como Dios existe, y la prueba de que Dios existe es que nosotros somos entes morales que sabemos que hay bien y que hay mal. Entonces, Pablo, en la misma epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces Pablo le dice a los judíos que a pesar de que los gentiles no tenían la ley escrita, la ley de Dios escrita, ellos sabían lo que era bueno y malo, porque tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Y entonces esa conciencia les acusaba o les defendía, dependiendo de lo que hicieran, bueno o malo. Y es por eso que Pablo, en el primer capítulo de esta epístola, les dice que no tienen excusa, nadie tiene excusa, ni los gentiles por no tener la ley, ni los judíos. Todos son culpables ante Dios por su pecado.
Ahora, ¿qué es la revelación especial? La revelación especial se refiere a la comunicación de Dios dirigida a personas específicas por medio de su palabra. Esta revelación especial es diferente a la revelación general en el punto de que la revelación general no puede llevar a un hombre al conocimiento para salvación de su alma. La revelación general únicamente muestra quién es Dios, su poder, su deidad, su majestad. E inclusive nos muestra, porque la conciencia así lo dice, que nosotros somos pecadores y hemos pecado contra este Dios creador. Eso lo podemos saber de la revelación general. Pero la revelación general no nos dice a nosotros cómo podemos ser salvos. La revelación general no nos dice a nosotros cómo se reconcilia la justicia y la santidad de Dios con el perdón de pecados. No nos dice. Entonces, por eso es que es tan importante la revelación especial. Porque es la manera en la que Dios declara cómo es que el hombre puede ser perdonado de sus pecados. Y esa revelación especial la encontramos ¿en quién? En Jesucristo. De Él habla el Antiguo Testamento y de Él habla el Nuevo Testamento. Es ahí donde Dios demuestra cómo Él ha reconciliado su justicia y su santidad, su ira, con el perdón de pecados, para la salvación de los hombres. Y a diferencia de muchos, nosotros reconocemos que Dios se ha comunicado en el pasado, continúa comunicándose con nosotros en el presente y continuará comunicándose con nosotros, los hombres, hasta que Jesucristo venga. Pero nosotros sabemos que Dios lo hará por medio de su palabra, no por nada más, por su palabra. Es la manera en la que Dios nos ha hablado a nosotros. Y esta Biblia es, por lo que vamos a ver más adelante, es autoritativa por eso. ¿Qué es la Biblia entonces? La Biblia es Dios comunicándose con el hombre en lenguaje humano. Juan Calvino aprovechó para enseñar sobre lo que él mantenía, era la doctrina de la acomodación o acomodatio, que él decía. Y en el primer libro, capítulo 8, párrafo 1 de la Institución de la Religión Cristiana, él escribe esto: la fe precede a toda demostración. Si no tenemos esta certeza mucho más alta y firme que todo entendimiento humano, es vano probar la autoridad de la Escritura con argumentos. Es vano confirmarla por el acuerdo de la Iglesia o por otros medios. Porque si no se pone en primer lugar este fundamento, siempre quedará en suspenso. Como por el contrario, después que examinándola de toda duda lo admitimos como conviene conforme a su dignidad. Las razones que antes no valían mucho para plantar y fijar en nuestro corazón su certidumbre nos serán entonces de gran ayuda. Es ciertamente maravilloso qué confirmación le da esta consideración cuando diligentemente pensamos cuán ordenada y bien armonizada se muestra la dispensación de la divina sabiduría y cuán celestial se muestra en toda su doctrina sin saber a nada terreno. Qué bello concierto y armonía tienen sus partes entre sí y todo cuanto pueda ser al caso para dar autoridad a otros escritos cualesquiera. Nuestros corazones se confirman aún más cuando consideramos que es la majestad del asunto más bien que la gracia de las palabras lo que nos transporta y hace que la admiremos. Y escuchen lo que dice: y en verdad es una gran providencia de Dios el que los grandes misterios y secretos del reino de los cielos nos hayan sido en su mayor parte revelados con palabras muy sencillas y sin gran elocuencia, para evitar que si eran adornados con elocuencia, los impíos calumniasen que era la elocuencia solamente lo que reinaba en estos misterios. Lo que Calvino quería decir es que Dios le habla a los hombres como una niñera le habla a un niño. Dios tuvo esa providencia, tuvo esa misericordia con nosotros los hombres.
Dios no nos habló en lenguaje divino ni en lenguaje angelical, nos habló en lenguaje humano para que nosotros pudiéramos entender. Y es ahí cuando uno dice, bueno, cuando uno se humilla, cuando puede leer estas palabras y a veces no entiende. A veces no entiende, así es nuestra debilidad. La Biblia es una colección de libros que forman una sola unidad, que es la Biblia. Es una de las características que lo hacen un libro aparte de cualquier otro. Fue escrita en lenguas diferentes, hebreo, un poco de arameo y griego, en un periodo de más o menos 1500 años, por más de 40 autores diferentes, en diferentes culturas, unos pescadores, unos poetas, unos reyes, un médico, en 3 continentes diferentes, África, Asia y Europa. La Biblia consta de 66 libros, 39 corresponden a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Y es importante reconocer que esta distinción entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fue hecha por un teólogo del siglo que vivió entre el siglo 2 y 3 llamado Orígenes. Él fue quien, estudiando Jeremías 31, dijo el Nuevo Pacto y el Viejo Pacto. Entonces le puso los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Contiene 1189 capítulos, 31.173 versículos. Estas herramientas no fueron incluidas por Dios, o sea, no son inspiradas, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, los capítulos fueron incluidos en el año 1205, en el siglo XIII, por un hombre, Esteban Langton, que para simplificar su estudio de la palabra, él incluyó capítulos. Y luego, en el año 1240, Hugo de Sancher ya incluyó en la Biblia latín de ese momento los capítulos que Langton había hecho. Los versículos fueron incluidos por Roberto Stephanus en el año 1557, porque él estaba imprimiendo Biblias para darle a la gente. Él fue condenado por la Iglesia Católica como un hereje y fue perseguido. Y entonces, en su huida de la persecución, él incluyó o dividió los capítulos del sistema de Langton en versículos. Y lo incluyó se incluyó este sistema de versículos en la primera Biblia de habla inglesa o de escritura inglesa, que es la Biblia de Ginebra, y es el mismo sistema que utilizamos nosotros hoy en día. Pero al igual que Langton, los versículos tampoco son autoritativos, no son inspirados por Dios. Dios no hizo estas divisiones. ¿Por qué? Pensemos un poco. Porque la Biblia no fue intencionada por Dios para ser leída por partes. No, la Biblia fue intencionada por Dios para ser leída como un todo. Entonces nosotros no podemos leer, hoy me leo el capítulo 12 de Romanos 3. No. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? La Biblia está hecha para estudiarla de esa manera, continua. Lo mismo podemos decir de la división hecha por Orígenes entre Antiguo y Nuevo Testamento. Esa división ha causado que muchos creyentes desechen el Antiguo Testamento porque creen que el Nuevo Testamento es solo para la iglesia o contiene cosas más ricas para nosotros. Dios no hizo esa división. Es la Biblia, toda es la palabra de Dios, es un todo. Entonces debemos leerla como un todo, no dividida. Ahora, ¿de qué trata la Biblia? El tema central y lo que une toda la Escritura es la persona de Jesucristo. Sin embargo, nosotros cuando estudiamos la palabra debemos hacer una distinción muy importante. Esta distinción es entre Cristo exclusivismo y cristocentrismo. El Cristo exclusivismo dice, debemos encontrar a Cristo en todos los pasajes. En cualquier versículo debemos encontrar a Cristo. Y cristocentrismo dice que todos los libros
el tema central de todos los libros de la Biblia, de los pasajes mismos, es Jesucristo. Pero no debemos tratar de buscar a Cristo en cada versículo, porque no es así. Por supuesto que cada pasaje hablará algo de la obra redentora de Jesucristo o cualquier otra cosa, pero nosotros somos cristocéntricos, no somos cristo exclusivistas en cuanto al estudio de la Biblia. El Antiguo Testamento utiliza varios métodos, y no voy a hablar mucho de esto porque ya Alexander nos lo enseñó en la clase de apologética. Utiliza muchos métodos para revelarnos a Jesús. En primer lugar, por medio de promesas. Y esto es algo que hace la Biblia algo tan diferente de cualquier otro libro sagrado que tenga la humanidad. Porque ninguna promesa se ha cumplido como las promesas que han sido reveladas por Dios en la Biblia. Ninguna. En ella encontramos profecías acerca de la persona de Jesucristo que son tan perfectamente exactas que nadie las puede refutar. Génesis 3:15 nos habla del protoevangelio. Dios mismo empieza con el evangelio dado a los hombres, a Adán y Eva, y les habla de Jesucristo cuando vendría. En segundo lugar, el Antiguo Testamento nos enseña acerca de Cristo por medio de sus apariciones o las cristofanías, ¿verdad? El ángel de Jehová, como tanto nos habló el hermano Alexander. En tercer lugar, vemos a Cristo presentado en el Antiguo Testamento por medio de tipos, representaciones. Cristo en el Nuevo Testamento es llamado el segundo Adán. Adán en un jardín le imputó a toda la raza humana el pecado que había cometido. Cristo, el segundo Adán, le imputó a los hombres en un jardín donde inició él su partida hacia hacer su voluntad, la justicia suya a todos su pueblo. Además lo podemos ver en los objetos del tabernáculo. En el tabernáculo mismo son tipos de Cristo. Y en cuarto lugar, nosotros vemos a Cristo en el Antiguo Testamento por los diferentes títulos a los que Él se refiere. Daniel nos habla del Hijo del Hombre, tan usado por Cristo según el Evangelio según Lucas. Ahora, el error más común de no conectar a Cristo con cualquier pasaje de la Biblia es el de moralizar la Biblia. Y moralizar la Biblia es ir a la Biblia para aprender a vivir una vida perfecta. Es ir a la Biblia para aprender los errores que no debo hacer de la gente, o las virtudes o los ejemplos que yo debo hacer de los hombres, de los buenos ejemplos que los hombres que nos habla la Biblia hicieron. Eso no es el propósito de la Biblia. La Biblia no es un libro que nosotros digamos, esta es la lista que yo tengo que hacer. Entonces, eso, ¿por qué? Porque eso es autojustificarse. Y la Biblia no habla de nada de autojustificación. Eso no es cristiano. No es cristiano. Nosotros vamos a la Biblia ¿para qué? Para ver a Jesucristo. Nada más. Porque ese es el tema central. Esa es la manera en la que Dios reveló ese plan de salvación para los hombres. ¿Quién es el autor de la Biblia? Aquí debemos saber algo. La Biblia tiene una naturaleza dual, ¿verdad? Es decir, es un libro divino hablado por Dios, pero también es un libro humano, escrito por hombres hace muchos años. Sin embargo, debemos decir que no es un libro coautorado. Es decir, no es que Dios y los hombres se unieron ahí para escribir un libro. No se trata de hombres escribiendo las ideas que Dios les dio y entonces ellos se iluminaron y terminaron de desarrollar las ideas que Dios les había dado. No se trata de que Dios les dio un borrador y entonces después ellos lo hicieron y Dios hizo las correcciones. No se trata de palabras dictadas por Dios a los hombres, como tanto dice el Corán. Si Alá es el mismo Dios de la Biblia, el cual no es, ¿por qué va a ser diferente su revelación? Dios nunca le ha dictado sus palabras a los hombres en la antigüedad, en la Biblia. ¿Por qué lo iba a hacer
muchos años después. La Biblia tampoco es, como decía Karl Barth, un alemán, un teólogo alemán, no es un libro divino, pero entonces cuando yo la leo, Dios me habla a través de esa lectura y entonces se hace divina. Eso tampoco es la Biblia. La Biblia es un libro divino, pero tiene una naturaleza dual. Su naturaleza divina afirma que proviene de Dios. Él es el autor último de la Biblia. Y con esto nos estamos refiriendo a la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Sin embargo, debemos hacer una distinción entre la doctrina de la inspiración, hablando teológicamente, de las Escrituras, con lo que el mundo entiende por inspiración. Es decir, el mundo habla de que un poeta se inspiró y hizo un poema lindísimo, o que un pintor se inspiró y hizo un cuadro bellísimo, o un escritor igual. Esa no es la inspiración de la que habla la Biblia. El concepto cristiano de inspiración es muy diferente. Y el pasaje clave para nosotros es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en donde Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada que tenemos nosotros en nuestra Biblia es tomada de la Biblia del latín, de la Vulgata latina, que es inspirata. Y la Vulgata latina traduce como inspirata la palabra griega original, que es theoneustos. Theo de theos, que es Dios, y neustos, que viene de neuma, que es espíritu, aliento, viento, como Juan 3, por ejemplo. La palabra en el texto original, theoneustos, tiene un significado tan profundo que esta palabra inspiración no nos deja verlo apropiadamente. Como dije, esa palabra inspirada puede hacer pensar a cualquier persona que Dios entonces le dijo ciertas cosas a los hombres, a los apóstoles y profetas, y entonces ellos se inspiraron de esas palabras y empezaron a escribir cosas, ¿verdad? Eso no es lo que Pablo le escribió a Timoteo. La palabra theoneustos quiere decir exhalada por el soplo de Dios. Y es así como nosotros definimos la doctrina de la inspiración. Dios habló estas palabras. Dios habló estas palabras. Dios le habló y usó a los profetas y apóstoles, que fueron los escritores originales. Y los guió sus pensamientos y guió sus escritos de tal manera para que ellos expresaran con veracidad todo lo que Dios quería decirnos. Ellos no fallaron. Otra pasaje importante, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y Pedro escribe acerca de los profetas, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, y aquí viene una palabra clave, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La frase de este versículo 21, que se traduce como siendo inspirados, es un verbo en griego que es pheromai, y es el mismo verbo que encontramos en Hechos 27, 17. Leamos un momento Hechos 27, versículo 17, para que vean cómo se puede traducir también este verbo. 27, 17. Dice: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las viejas
y quedaron a la deriva. Al final del versículo 17 dice, se abandonaron a la deriva o quedaron a la deriva. Es decir, que lo que estos hombres hicieron fue que una vez que empezaron a hacer ajustes al barco, después de haber sido azotado por la tormenta, ellos quedaron a la deriva. Ellos no estaban en control del barco. El barco los llevó a donde quiso. Es la misma palabra que utiliza Pedro en su epístola para decir que estos hombres, profetas y apóstoles, fueron llevados por el Espíritu Santo para hacer su voluntad y escribir su palabra. Podemos encontrar, y no vamos a ir a todos estos versículos, pero podemos encontrar en el Antiguo Testamento pasajes en donde, por ejemplo, podemos ver al profeta diciendo, y dijo Dios, y dice tal cosa, pero después inmediatamente cambia a primera persona, el profeta, como si Dios estuviera dirigiéndose él mismo a los hombres. Eso es algo que no lo vemos en ningún otro libro. ¿Por qué? Porque sería una blasfemia. ¿Cómo un hombre va a empezar a decir, y yo les digo a ustedes? No, pero ellos lo hicieron así porque el Espíritu Santo los tomó para que ellos dijeran las palabras que Dios les estaba dando. Otra prueba la tenemos en la manera en la que Cristo veía el Antiguo Testamento. Para Cristo el Antiguo Testamento era una autoridad. Toda disputa de doctrina se llegaba a claridad citando el Antiguo Testamento. Cuando los fariseos llegaron hablando sobre el divorcio que hizo Cristo, citó Génesis 2. Y así concluida la controversia. El Antiguo Testamento, Dios dijo esto, así es. Y con respecto al Nuevo Testamento, Cristo mismo les prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría sobre ellos para que ellos escribieran todas sus palabras. El Espíritu Santo los iba a hacer recordar todas las enseñanzas de Cristo y ponerlas en palabras. Pedro, segunda epístola 3:16, habla sobre los escritos de Pablo y los compara con la Escritura, las compara con igual autoridad que el Antiguo Testamento. Vayamos un momentito a 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo capítulo 5. Versículo 18. Pablo escribe, pues la Escritura dice, o sea, Pablo está diciendo, esto es lo que Dios dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esta epístola, las epístolas pastorales, fueron escritas por Pablo al final de su ministerio. Fueron escritas por Pablo en su segundo encarcelamiento en Roma, justo antes de morir. Y Pablo dice que la Escritura dice así, y cita Deuteronomio 25, versículo 4, y cita Lucas 10, versículo 7. Los evangelios, o por lo menos el evangelio de Lucas, fue escrito antes del año 57 a 60. Y por eso Pablo puede decir que lo que escribió Lucas es escritura. Es escritura. Otra parte importante de lo que nosotros llamamos la doctrina de la inspiración es la doctrina, o para ampliarlo más, es la doctrina de la inspiración plenaria verbal. Y esto quiere decir que todas las palabras, cada una de ellas, fue inspirada o salió de la boca de Dios. Cada una de estas palabras fue elegida por el Espíritu Santo para transmitir su mensaje a los hombres. Cada una de ellas. Entonces, por eso es que la Biblia es la inspiración plenaria
Es decir, que no es que hayan partes inspiradas y partes no inspiradas. No, toda la Biblia, cada parte de ella es inspirada por Dios y es útil para nosotros. En cuanto a su naturaleza humana, por ejemplo, leemos en Colosenses capítulo 4, versículo 18, Pablo escribe esto: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Esta parte de la Biblia fue escrita por Pablo. Eclesiastes 1:1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Esa parte de la Biblia fue escrita por el rey Salomón, o fue por lo menos hablada por el rey Salomón. Palabras del predicador. Lo que la Biblia asevera o asegura es que la Biblia tiene una particularidad histórica. Y con esto me refiero a que fue escrita por hombres particulares, en un tiempo particular, en un lugar particular y con una razón o con un propósito particular. Y en ese sentido la Biblia es un documento humano. Sin embargo, mantenemos nosotros, porque la Biblia así lo enseña, que Dios utilizó a los hombres para escribir toda la palabra que Él quería decirnos. Ni una más, ni una menos. Todo lo que Dios se propuso decirle a los hombres, lo hizo por medio de hombres que escribieron sus palabras. Existen algunos que concluyen que la Biblia tiene que haber errores en la Biblia. Si está escrita por hombres pecadores, tiene que haber un error en la Biblia. Y lo que encontré de Benjamin Warfield, que es un teólogo de la Universidad de Princeton del siglo pasado, es algo impresionante. Lo que él dice es algo impresionante, cómo refuta uno estas mentiras. Oigan lo que dice, como la luz que pasa a través de los cristales coloreados de una catedral, se nos dice, es luz del cielo, pero resulta teñida por la coloración del cristal. Así cualquier palabra de Dios que pasa por la mente y el alma de un hombre queda descolorida por la personalidad mediante la cual es dada. Y en la medida en que esto sucede, deja de ser la pura palabra de Dios. ¿Ven lo que está diciendo? Estos hombres dicen que, viene la palabra de Dios, pero al entrar en la mente y en el alma del hombre, tiene que desteñirse, tiene que contaminarse de pecado. Entonces, la Biblia no puede ser puramente la palabra de Dios. Pero Warfield dice esto: pero ¿qué si esa personalidad ha sido formada por Dios mismo con el propósito concreto de impartir a la palabra comunicada a través de ella el colorido que le da? ¿Qué si todos los colores de los ventanales han sido ideados por el arquitecto con el fin específico de dar a la luz que penetra en la catedral precisamente la tonalidad y la calidad que recibe de ellos? Cuando pensamos en Dios el Señor, dando por su Espíritu unas escrituras autoritativas a su pueblo, hemos de recordar que Él es el Dios de la providencia y de la gracia, como es de la revelación y de la inspiración, y que Él tiene todos los hilos de la preparación tan plenamente bajo su dirección como la operación específica que técnicamente denominamos en el sentido estricto con el nombre de inspiración. Entonces Warfield lo que dice es que Dios creó a los apóstoles y a los profetas, les dio sus personalidades específicas, los puso en un tiempo específico, los puso en una cultura específica, para que ellos con esas personalidades pudieran escribir su palabra. El griego de Pablo es mucho más elegante que el de Juan. El griego de Juan es para que los estudiantes de griego, principiantes, puedan leerlo, porque es tan básico. Pero Pablo no. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. Y esas personalidades Dios las usó para escribir su palabra. Entonces nunca quedan desteñidas, nunca son contaminadas. Porque Dios, siendo todopoderoso, puede evitar que el pecado toque cuando estos hombres estaban escribiendo su palabra.
Vamos a terminar ya con algunas características de la Biblia. La Biblia es autoritativa, es decir, si es la palabra de Dios y si Él es el Dios soberano, el creador, el rey, y si Él ha dicho que esta es su palabra, entonces la Biblia es autoritativa para nosotros. La Iglesia Católica Romana dice que la Biblia no es el único documento autoritativo para la Iglesia. Ellos incluyen su tradición, y esa tradición es la tradición interpretativa de la Iglesia de la Biblia. Es decir, ellos dicen, no, lo que es autoritario es la manera en que el magisterio interpreta la Biblia. Eso es un error. La Biblia es la autoridad única para todos los hombres. Todas las razones, razonamientos, culturas, tradiciones, todas son juzgadas por la Biblia, no al revés. Nosotros, protestantes reformados, luchamos por la sola Escritura. Ella es la única autoridad para nosotros. La Biblia además es infalible e inerrante. Es decir, Dios no es un hombre, Dios no miente, Dios es perfecto, Él no se equivoca. Entonces, ¿por qué hemos de esperar que Él haya dicho algo y nos quiera engañar? No, si Dios es así, su palabra es así, infalible e inerrante. Es decir, que no comete errores, es perfecta, no desvía, sino que guía hacia la verdad. José Martínez escribió lo siguiente en su libro sobre hermenéutica, dice: al hablar de infalibilidad e inerrancia, no podemos perder de vista que la finalidad de la Escritura no es proveernos de una enciclopedia a la cual recurrir en busca de información sobre cualquier tema. Ninguno de sus libros fue escrito para ser usado como texto para aprender cosmología, biología, antropología o incluso historia en un sentido científico. Lo que Agustín de Hipona dijo sobre el Espíritu Santo podría aplicarse a la Escritura. No nos ha sido dada para instruirnos acerca del sol o la luna. El Señor quería cristianos, no matemáticos ni científicos. La revelación y por consiguiente la Escritura tiene por objeto dar al hombre el conocimiento que necesita de Dios, de sí mismo y de su salvación. Es decir, muchos dicen, es que, vea, por ejemplo, Samuel dice que y salió el sol. El sol no sale. Eso es un concepto cosmológico errado. Entonces la Biblia tiene errores. El sol no sale. Pero no es así como nosotros hablamos. Nosotros aún hoy en día no decimos, ya va a salir el sol. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en lenguaje humano. Esto, desde la perspectiva de un hombre, el sol sale. Entonces debemos entender la Biblia así. Y por eso es importante que sepamos que la Biblia habla en lenguaje humano, como nosotros hablamos. La Biblia además, último ya, es suficiente. Y aquí debemos diferenciar entre sola Escritura y solo Escritura. Solo Escritura dice que la verdad únicamente se puede encontrar en la Biblia. Fuera de ella no podemos encontrar verdades. Eso no es cierto. La misma Biblia habla en Josué, habla sobre el libro de Hazer. Si la Biblia dice que lo que dijo Hazer es cierto, entonces habían verdades escritas en ese libro. Pero lo que nosotros mantenemos es sola Escritura. Eso quiere decir que Dios ha hablado su verdad en su Biblia y por eso es autoritaria. Y por eso es suficiente para nosotros. Nosotros no necesitamos nada más para conocer a Dios, para conocernos a nosotros mismos y para conocer el camino que Dios ha provisto para nuestra salvación. Fuera de la Biblia, nada nos puede decir esa verdad. Nada. Entonces es importante que nosotros tengamos claros estos conceptos para empezar a hacer nuestros procesos de interpretación de la Biblia. Debemos saber que la Biblia es la palabra de Dios, entonces por eso debemos acercarnos a ella con temor y temblor. Si hablamos o llegamos a conclusiones que no son las que Dios proveyó, estamos cometiendo un gran pecado. Entonces, saber estos conceptos nos van a ayudar a establecer una base, un fundamento para nuestra interpretación. Y la otra semana vamos a ver la historia
de cómo se ha hecho la interpretación bíblica. Muchas gracias, hermanos.